El silencio en la mansión de La Moraleja era una bestia viva, una presencia casi sólida que se adhería a las paredes de cristal y a los muebles de diseño. Afuera, el invierno madrileño desnudaba los árboles de un jardín que parecía más una maqueta que un espacio de vida, con cada hoja y cada piedra en su lugar perfecto y estéril. Adentro, la luz pálida se filtraba por los ventanales, bañando el mármol italiano y las esculturas de arte contemporáneo en un resplandor frío, casi clínico. Era el tipo de riqueza que gritaba éxito y poder desde cada rincón, pero que susurraba una soledad abrumadora en el eco de cada paso. En este palacio de opulencia, el aire mismo parecía congelado, no por la temperatura, sino por la ausencia de calor humano, un mausoleo moderno donde el único habitante parecía ser el dolor. Alejandro Vargas, con sus 40 años y un imperio tecnológico a sus espaldas, era el rey de este reino vacío. Su figura, siempre enfundada en trajes a la medida que costaban más que un coche, se movía por los pasillos como un fantasma. La viudez le había arrebatado el brillo de los ojos, reemplazándolo por una melancolía profunda y permanente que ni el éxito más rotundo podía disipar. Su esposa había muerto al dar a luz a Mateo, y ahora el pequeño, un ser indefenso que debería ser su mayor alegría, se había convertido en un recordatorio constante de la tragedia. Por eso Alejandro lo evitaba. Delegaba su cuidado, se sumergía en el trabajo hasta el amanecer, construyendo barreras de lógica y frialdad para no tener que sentir, para no tener que enfrentarse al pequeño rostro que era una mezcla perfecta de él y de la mujer que había perdido para siempre. Esa noche, el insomnio era más cruel que de costumbre. Después de horas de dar vueltas en una cama absurdamente grande, Alejandro bajó a la cocina en busca de un vaso de agua, un pretexto para escapar del silencio de su cuarto. Fue entonces cuando lo escuchó. Un sonido casi imperceptible, una melodía, suave y quebrada que se abría paso a través de la quietud aséptica de la casa. No era la radio, no era la televisión, era una voz humana cantando una canción de cuna. Su ceño se frunció, una mezcla de curiosidad y molestia. ¿Quién se atrevía a romper la paz fúnebre de su hogar a esas horas? Siguió el sonido con pasos sigilosos, el instinto protector que no sabía que tenía guiándolo hacia el ala donde dormía su hijo, ese pequeño extraño que llevaba su sangre. Al llegar al cuarto de Mateo, se detuvo en el umbral, la puerta entreabierta permitiéndole ver una escena que lo dejó sin aliento, paralizado. Allí estaba Sofía, la nueva empleada doméstica, una mujer tan silenciosa y eficiente que apenas había notado su presencia. Estaba sentada en la mecedora, arrullando a Mateo contra su pecho. La luz de la luna que se colaba por la ventana iluminaba su rostro, y Alejandro pudo ver las lágrimas que corrían por sus mejillas sin hacer ruido, cayendo sobre la mantita del bebé. Su voz, al cantar, estaba embargada por una tristeza tan pura y devastadora que parecía tener peso físico. No era el llanto de una empleada cansada, era el lamento de un alma rota, una pena que resonaba en lo más profundo de la mansión y de su propio corazón. En ese instante, el muro de hielo que Alejandro había construido a su alrededor se hizo añicos. No sintió la ira de un jefe cuya confianza ha sido traicionada, ni la sospecha hacia una extraña consolando a su hijo. Lo que sintió fue una oleada de empatía tan abrumadora que casi lo hizo tambalearse. En la expresión de Sofía, en su dolor silencioso y abnegado, vio un espejo de su propia miseria, una versión más honesta y sin filtros de la pena que él mismo se negaba a expresar. Vio a una mujer que no solo cuidaba a un niño, sino que lloraba una pérdida incomprensible, un amor maternal tan grande que se desbordaba en forma de lágrimas y canciones de cuna en la oscuridad. Y por primera vez en casi un año, Alejandro sintió algo más que el vacío. Sintió una conexión. Si esta historia ya te está atrapando, no te quedes atrás. Suscríbete ahora mismo al canal para no perderte ni un segundo de cómo sigue este drama. Nos ayudaría muchísimo que nos dijeras en los comentarios desde qué ciudad o país nos estás escuchando. Estamos soñando con llegar a los 1000 suscriptores. Ya falta muy poco. Con tu ayuda, sabemos que podemos lograrlo y seguir trayendo historias que te lleguen al corazón. ¿Nos echas una mano para cumplir este sueño?
A la mañana siguiente, un sol tímido intentaba calentar el cristal helado de la mansión. Alejandro encontró a Sofía en la cocina, con la mirada baja, sus manos temblando ligeramente mientras pulía una cafetera de plata. La atmósfera estaba cargada de una tensión palpable. Ella esperaba el despido, la humillación, la orden de recoger sus pocas cosas y marcharse. Pero Alejandro no gritó. Se sirvió una taza de café, el silencio extendiéndose por minutos que parecieron horas, y luego, con una voz más, calmada de lo que él mismo esperaba, simplemente preguntó: «¿Por qué llorabas anoche, Sofía?». Ella levantó la vista, sus ojos castaños inundados de una pena antigua, y tras una larga pausa, la verdad se derramó en un susurro que lo cambió todo. «Es que él huele igual que mi angelito, que se me fue hace muy poquito tiempo, patrón». La confesión de Sofía no fue una excusa, fue una herida abierta, y la sangre de esa herida salpicó directamente el corazón blindado de Alejandro. El término «angelito» golpeó sus oídos con la fuerza de una revelación. Por primera vez, no vio a una empleada, sino a una igual, a otra alma navegando en el mismo océano de luto que él. En un impulso que desafiaba toda su lógica empresarial, tomó una decisión. En lugar de despedirla, le ofreció algo que no sabía que necesitaba darle: una oportunidad. «No quiero que sigas limpiando», dijo, su voz firme. «Quiero que cuides a Mateo, a tiempo completo, que seas su nana». Sofía lo miró, incrédula, como si le estuviera ofreciendo la luna. Para ella era una salvación económica, pero también una dulce tortura, un recordatorio diario de lo que había perdido. El pasado de Alejandro era un tapiz de éxitos predecibles y una felicidad que ahora parecía pertenecer a otra vida. Había conocido a Elena, su difunta esposa, en un evento de caridad, una mujer vibrante y llena de luz que había logrado derretir su fachada de hombre de negocios implacable. Juntos habían planeado un futuro perfecto, una dinastía, una vida llena de risas que resonarían en los amplios salones de su mansión. Pero el destino, en su crueldad, le había arrebatado a Elena en el mismo momento en que le entregaba a Mateo. Desde entonces, Alejandro funcionaba en piloto automático, un autómata brillante en las juntas directivas, pero un completo inútil en el arte de vivir. Su hijo era el legado de su amor, pero también el ancla que lo mantenía fijo en el día de su mayor fracaso. La historia de Sofía, por otro lado, estaba escrita en 1900, las páginas de la lucha y la resiliencia. Había crecido en un barrio humilde, donde cada día era una batalla. Su mayor tesoro no había sido el dinero, sino su pequeño Lucas, un bebé de risa fácil y ojos curiosos que había llenado su mundo de un amor inconmensurable. Pero una enfermedad súbita, una de esas injusticias que no tienen explicación, se lo llevó con solo 6 meses. Perderlo la había vaciado por completo, dejándola hueca, con los brazos dolorosamente vacíos. La chamba en esa mansión lujosa era solo un medio para no hundirse, un trabajo para mantener la mente ocupada y el cuerpo en movimiento. Nunca imaginó que en el corazón de tanta riqueza encontraría a un niño que le recordaría tan vívidamente a su propio pedacito de cielo. Con Sofía instalada como la nana oficial de Mateo, la mansión comenzó a transformarse sutilmente. El silencio sepulcral fue reemplazado por el arrullo de canciones de cuna y las primeras risas balbuceantes del bebé. Alejandro, desde la distancia de su despacho, escuchaba esos nuevos sonidos y sentía una extraña mezcla de alivio y culpa. Ver a su hijo florecer bajo el cuidado de Sofía era un bálsamo, pero cada risa de Mateo se sentía como una pequeña traición a la memoria de Elena. ¿Cómo podía permitir que otra mujer ocupara un lugar tan íntimo, un espacio que le pertenecía por derecho a su difunta esposa? La gratitud que sentía hacia Sofía se enredaba con un resentimiento irracional, una confusión emocional que lo mantenía en un estado de alerta constante, observando desde las sombras. Fue en medio de esta frágil nueva normalidad que apareció Isabel, la madre de Elena. Llegó sin avisar, como un torbellino de perfume caro y juicio afilado, sus tacones repiqueteando sobre el mármol como sentencias de muerte. Era una mujer forjada en la vieja escuela de la alta sociedad, donde el linaje lo era todo
y las apariencias eran la única verdad. Su mirada recorrió a Sofía de arriba a abajo, deteniéndose en sus manos sencillas, y su uniforme, impecable con un desdén apenas disimulado. Para Isabel, Sofía no era una salvadora, sino una usurpadora, una intrusa de clase baja que se había colado en el santuario de su hija y que, sin duda, tenía motivos ocultos. Su presencia instantáneamente envenenó el aire, trayendo consigo la tormenta que se avecinaba. Isabel no perdió el tiempo en lanzar sus primeros dardos. Con una sonrisa gélida, hacía comentarios casuales, pero increíblemente hirientes frente a Alejandro. Cuestionaba los métodos, poco sofisticados, de Sofía. Recordaba constantemente cómo su helenita habría hecho las cosas, y dejaba caer frases como: «Hay que tener cuidado con la gente de su clase, Alejandro. A veces son más listos de lo que parecen». Cada palabra era una gota de veneno diseñada para sembrar la duda en la mente de su yerno. Su objetivo era claro: pintar a Sofía como una arribista, una mujerzuela que estaba aprovechando la vulnerabilidad de un viudo rico para asegurar su propio futuro. No iba a permitir que una simple gata ocupara el lugar de su hija. El conflicto interno de Alejandro se agudizó hasta convertirse en una verdadera tortura. Por un lado, la evidencia era innegable. Mateo estaba más sano, más feliz y más conectado de lo que jamás había estado. La casa se sentía menos como una tumba y más como un hogar. Pero por otro lado, la voz de Isabel era un eco de sus propias inseguridades. Ella era la abuela de Mateo, la madre de la mujer que amó. Y sí tenía razón. ¿Estaba siendo ingenuo? La gratitud que sentía por Sofía comenzó a parecerse peligrosamente a algo más profundo, un afecto que lo aterrorizaba. Se encontraba atrapado entre la lealtad a un fantasma y la innegable realidad de la mujer que estaba sanando a su familia. Sofía, mientras tanto, sentía el peso de la hostilidad de Isabel como una capa de hielo sobre sus hombros, pero eligió ignorarla con una dignidad silenciosa. Su universo se había reducido a Mateo. Cuidarlo era su refugio y su propósito. Cada vez que lo alimentaba, cada vez que lo bañaba o lo dormía en sus brazos, sentía que un pedazo de su corazón roto se remendaba. Le hablaba en susurros, contándole historias de su propio chaparrito, que ahora era una estrella en el cielo. Estaba vertiendo todo el amor maternal que su tragedia le había dejado represado en ese pequeño ser, creando un vínculo tan profundo y genuino que era visible para cualquiera que tuviera los ojos y el corazón abiertos. Esta conexión pura y poderosa fue precisamente lo que selló la determinación de Isabel. Al ver a su nieto mirar a Sofía con una adoración que, según ella, solo le correspondía a su difunta hija, su sospecha se transformó en una certeza malévola. En su mente retorcida, el amor de Sofía no era más que una actuación magistral, una estrategia para robarle no solo la fortuna de la familia, sino también el amor de su nieto. Isabel comenzó a tejer su red, a planear su golpe maestro. Ya no se conformaría con comentarios venenosos. Necesitaba una prueba, una situación dramática que desenmascarara a la interesada y la expulsara de sus vidas para siempre. La mansión de la Moraleja, ese espacio de calma aparente, se estaba convirtiendo silenciosamente en el escenario de una guerra psicológica a punto de estallar. Isabel comenzó su asedio de forma sutil, una campaña de guerrillas psicológicas dentro de los muros de la mansión. Empezó con pequeñas cosas, diseñadas para pintar a Sofía como descuidada o, peor aún, como una ladrona. Un broche de diamantes de Elena desaparecía de su joyero para luego ser encontrado por la propia Isabel en el fondo de un cesto de ropa sucia que Sofía acababa de manejar. Un sobre con dinero en efectivo que Alejandro dejaba en su escritorio se perdía, y la matriarca no dudaba en sugerir con una mirada venenosa que la nueva empleada seguro tenía muchas necesidades. Cada incidente era una pincelada más en el retrato de Sofía como una persona poco confiable, una mujer indigna de estar cerca de su preciado nieto. La siguiente fase de su plan fue más audaz y retorcida. Sabiendo que Sofía llamaba a su familia en México cada semana, Isabel se las arregló para escuchar a escondidas una de sus conversaciones. Oyó a Sofía hablar con su madre sobre la lana que necesitaba
para reparar el techo de su casa y sobre lo bueno que era su nuevo trabajo. En la mente de Isabel, estas palabras inocentes se transformaron en la prueba irrefutable de una conspiración. Al día siguiente, le comentó a Alejandro, con una falsa preocupación, que había oído a Sofía hablando de sacarle dinero a la familia. «Ten cuidado, hijo», le advirtió. «Esa gente solo piensa en cómo aprovecharse de nuestra buena fe. No tienen escrúpulos». El golpe de gracia requería una crueldad calculada. Isabel pasó una tarde investigando en Internet, buscando alergias infantiles comunes y sutiles. Descubrió que Mateo nunca había probado los kiwis y que en algunos bebés esta fruta podía causar una reacción alérgica leve, pero alarmante. Era perfecto. Compró la fruta más madura y preparó ella misma una papilla, un puré de aspecto inocente, que se convirtió en el arma de su traición. Lo guardó en un recipiente elegante y esperó el momento oportuno, el día en que Alejandro tuviera una reunión ineludible fuera de la ciudad. Su corazón no albergaba ni una pizca de remordimiento. Para ella, el fin justificaba los medios, y el fin era erradicar a Sofía de sus vidas. Mientras tanto, ajenos a la telaraña que se tejía a su alrededor, el vínculo entre Alejandro, Sofía y Mateo se fortalecía. Una tarde, Alejandro volvió a casa antes de lo esperado y encontró una escena que lo detuvo en seco. Sofía y Mateo estaban en el suelo de la sala de juegos, rodeados de bloques de construcción, y Sofía le hacía cosquillas al bebé, arrancándole carcajadas puras y sonoras que llenaban toda la estancia. Sin pensarlo, Alejandro se quitó el saco, se arrodilló en la alfombra y se unió al juego. Por un instante, no era el magnate, viudo, sino simplemente un padre, riendo con su hijo, su rostro transformado por una alegría que creía perdida para siempre. En medio de las risas, sus ojos se encontraron con los de Sofía. En su mirada, él no vio a una empleada, sino a una compañera, una cómplice en la milagrosa tarea de traer felicidad a ese hogar. Ella le sonrió, una sonrisa genuina y tímida que contenía un universo de comprensión y afecto compartido. Fue un momento fugaz, sin palabras, pero cargado de una electricidad que ambos sintieron. Una promesa de algo nuevo, algo que nacía de las cenizas de su dolor compartido. Se dieron cuenta de que ya no eran solo un jefe y su nana. Eran dos personas heridas que, juntas, estaban aprendiendo a sanar mientras construían un refugio para un niño inocente. Pero no estaban solos. Desde el umbral, oculta en la penumbra del pasillo, Isabel observaba la escena. Su rostro, habitualmente controlado por una máscara de superioridad, estaba contraído por una mueca de pura furia. Ver a Alejandro sonreír de esa manera, ver a su nieto reír con esa mujer, y sobre todo, ver esa mirada de conexión entre ambos, fue para ella la confirmación final de sus peores temores. No era solo el dinero lo que Sofía quería. Quería robarle el lugar de su hija. Quería borrar su memoria y construir una nueva familia sobre su tumba. La rabia helada que sintió en ese momento solidificó su resolución. El plan de la fruta ya no era una opción, era una necesidad. Al día siguiente, con Alejandro fuera de la ciudad, Isabel puso su plan en marcha. Se acercó a Sofía con una sonrisa que no le llegaba a los ojos, sosteniendo el recipiente con la papilla de kiwi. «Querida, preparé algo especial para mi nietecito», dijo con una dulzura empalagosa. «Son vitaminas naturales, mi Elena siempre se las daba». Sofía, confiada e incapaz de concebir tal maldad, aceptó el recipiente con gratitud. Para ella era un gesto de paz, una posible tregua por parte de la abuela de Mateo. Agradeció a Isabel y, a las hora de la merienda, se sentó con el bebé para darle el supuesto manjar que su abuela había preparado con tanto amor. Al principio, a Mateo le encantó. Comió varias cucharadas con avidez, haciendo ruiditos de satisfacción. Sofía le sonreía, limpiándole las comisuras de la boca, sintiéndose feliz de que el bebé disfrutara del regalo de su abuela. Pero a los pocos minutos, la catástrofe comenzó a desplegarse. Primero, apareció un sarpullido rojo alrededor de su boca. Luego, se extendió a su cuello y pecho. Sofía sintió una punzada de pánico. Pensó que podría ser el calor,
Pero entonces la respiración del bebé se volvió sibilante, dificultosa. El pánico se convirtió en terror puro cuando vio que los pequeños labios de Mateo comenzaban a hincharse. El mundo de Sofía se derrumbó en un instante. Un sudor frío le recorrió la espalda mientras su mente revivía su peor pesadilla, la imagen de su propio hijo luchando por respirar. Pero esta vez, la parálisis del trauma fue reemplazada por una ráfaga de adrenalina. Con manos temblorosas agarró el teléfono y marcó el número de emergencias, su voz quebrándose al intentar explicar la situación. «¡Mi bebé no puede respirar!», gritaba al operador. Mientras esperaba la ambulancia, acunó a Mateo, susurrándole palabras de consuelo, sus lágrimas cayendo sobre el rostro enrojecido del niño. Cada segundo era una eternidad, una tortura insoportable. Inmediatamente después de colgar con emergencias, llamó a Alejandro. Su voz era un hilo de histeria y culpa. «Patrón, es Mateo, no sé qué pasó, le di la fruta que me dio su suegra y se puso muy mal. La ambulancia ya viene». Alejandro, al otro lado de la línea, sintió que el suelo desaparecía bajo sus pies. Solo escuchó palabras clave. Mateo, no respira, ambulancia. El resto era un ruido blanco de terror. Dejó todo, corrió a su coche y condujo hacia el hospital a una velocidad suicida, con el corazón martilleándole en la garganta y una sola oración repitiéndose en su mente. «Que esté bien, por favor, que esté bien». Al llegar al hospital, encontró a Mateo en una cuna de la sala de emergencias, conectado a un monitor que emitía un pitido rítmico y tranquilizador. Los médicos le explicaron que había sufrido una reacción alérgica severa, pero que habían logrado estabilizarlo. El alivio que sintió fue tan inmenso que casi se desploma. Fue entonces cuando vio a Isabel, sentada en una silla cercana, interpretando a la perfección el papel de la abuela angustiada. Se levantó al verlo y lo abrazó, susurrándole al oído las palabras que había estado ensayando. «Gracias a Dios que llegaste. No tienes idea del susto. Esa mujer casi mata a mi nieto». Isabel lo apartó de la cuna, llevándolo a un rincón del pasillo para lanzar su ataque final. Sus ojos lanzaban chispas de una furia justiciera. Fue ella, Alejandro. Le dio kiwi. Kiwi. Pudo haberlo matado por su negligencia, por su ignorancia. Su voz era una mezcla de susurro conspirativo y acusación, directa, diseñada para sonar creíble y devastadora. Pintó un cuadro en el que Sofía era una irresponsable que no merecía cuidar ni de una planta, mucho menos de un bebé tan vulnerable y precioso como Mateo. Alejandro, aún en shock, escuchaba, su mente luchando por procesar la información, buscando desesperadamente un culpable para su miedo. Pero Isabel no se detuvo en la negligencia. Llevó su acusación a un nivel mucho más siniestro. «¿Y si no fue negligencia, qué fue?», continuó, bajando la voz. «¿No te parece extraño? Un susto así, justo cuando te estás encariñando con ella. A lo mejor es una forma de hacerse indispensable, de manipularte para sacarte más dinero. Esa gente es capaz de todo, Alejandro. No sienten nada, solo ven el signo de pesos». Cada palabra era una daga envenenada, apuntando directamente a las inseguridades y al clasismo latente que él mismo a veces sentía. La duda, como una serpiente, comenzó a enroscarse en su corazón. Finalmente, lanzó su ultimátum, su golpe de gracia. «No puedes permitir que esa mujer se acerque a Mateo nunca más», sentenció, su voz dura como el acero. «La despides esta misma noche, o te juro por la memoria de mi hija que voy a los tribunales. Llamaré a servicios sociales, contrataré a los mejores abogados y lucharé por la custodia de mi nieto. Les demostraré que eres un padre incapaz de protegerlo de peligros dentro de tu propia casa. Tú eliges, Alejandro, o ella, o tu hijo». La amenaza era brutal, directa, y lo dejaba sin opciones. Alejandro se sintió atrapado, asfixiado. La presión era insoportable. Su miedo a perder a Mateo, el último vínculo con Elena, era más fuerte que cualquier otra emoción. Miró a través del cristal hacia la habitación donde estaba su hijo y vio a Sofía de pie junto a la cuna, su cuerpo temblando de sollozos silenciosos. En ese momento, en la encrucijada del miedo y la lealtad,
La duda ganó la batalla. La manipulación de Isabel, combinada con su propio terror, nubló su juicio. Solo podía ver el peligro, la amenaza. Con el corazón hecho un nudo, tomó una decisión. Tenía que confrontar a Sofía. Tenía que saber la verdad, sin importar cuánto doliera. El viaje de regreso a la mansión fue un tormento de silencio. Sofía se sentó en el asiento del copiloto, encogida sin atreverse a mirarlo. Cuando llegaron, él no la llevó a la cocina ni a las dependencias del servicio. La guió al inmenso y frío salón principal, el corazón de la casa, el lugar donde se cerraban los tratos importantes. La hizo pararse en el centro de la alfombra persa, bajo el candelabro de cristal, como una acusada en un juicio. Isabel lo siguió, colocándose discretamente en un rincón, lista para presenciar la ejecución que ella misma había orquestado. «Quiero la verdad, Sofía», dijo Alejandro. Su voz, desprovista de toda calidez, era la voz del empresario, del jefe implacable. «¿Qué fue lo que pasó exactamente? Y no omitas ni un solo detalle». La pregunta era una acusación en sí misma. Sofía lo miró, y ver la desconfianza en sus ojos fue más doloroso que cualquier insulto. Respiró hondo, las lágrimas volviendo a brotar, y comenzó a hablar, su voz temblorosa pero firme. Le contó todo, desde el momento en que Isabel le entregó la papilla con una sonrisa, hasta el terror de ver a Mateo luchar por aire. Yo jamás le haría daño a Mateito», sollozó, su cuerpo entero sacudido por la angustia. Él es todo para mí. Desde que perdí a mi niño, sentí que ya no tenía para qué vivir. Pero cuidar a Mateo me devolvió un poquito de luz. Me dio una razón para levantarme cada mañana. Él es mi niño del corazón, patrón. Mi pedacito de cielo aquí en la tierra». Sus palabras no eran una defensa calculada, sino un desgarro del alma, una confesión de amor y dolor tan profunda que llenó el silencio del salón. Pero Alejandro, aún bajo el hechizo del veneno de Isabel, endureció el rostro. «No es suficiente, Sofía. Isabel dice que...» En ese momento, Sofía hizo algo que lo desarmó por completo. Metió la mano en el bolsillo de su uniforme y sacó una pequeña cartera de tela. De ella extrajo una fotografía, doblada y gastada por el tiempo y las lágrimas. Se la tendió con mano temblorosa. «Este era mi Lucas», susurró, «mi angelito. Tenía sus mismos ojos. Murió en mis brazos, señor, y una parte de mí murió con él». Alejandro tomó la fotografía. En ella, un bebé sonreía a la cámara, un pequeño lleno de vida, y en sus ojos vio el mismo brillo, la misma inocencia que veía todos los días en Mino Nenoes. Mateo. El pedazo de cartón en su mano se sintió increíblemente pesado, cargado con el peso de un amor y una pérdida inimaginables. Levantó la vista hacia Sofía, y por primera vez no vio a la empleada, ni a la sospechosa, ni a la niñera. Vio el rostro de la pura verdad, el rostro de una madre de luto cuyo único crimen era amar demasiado. Fue como si un velo se rasgara frente a sus ojos. La duda se evaporó, reemplazada por una claridad cegadora y vergonzosa. Se dio cuenta de la monstruosa injusticia que estaba a punto de cometer. Vio la manipulación de Isabel en toda su fea desnudez. Entendió que el amor de Sofía por Mateo no era una estrategia, sino la continuación del amor inmenso que sentía por el niño de la fotografía. Era un amor redentor, un amor que había salvado a su hijo, y sin que él se diera cuenta, también lo estaba salvando a él. En ese instante de epifanía, el dolor por la pérdida de Elena no desapareció, pero se transformó. Comprendió que honrar la memoria de su esposa no significaba cerrar su corazón para siempre. Significaba construir un futuro feliz y seguro para el hijo que ella le había dejado. Y ese futuro, ahora lo veía con una certeza absoluta, incluía a la mujer que estaba frente a él, la única persona que había amado a Mateo con la misma ferocidad que una madre, porque en su corazón ella lo era. La culpa que lo había paralizado durante un año se disolvió, reemplazada por una nueva y feroz determinación. El cambio en su semblante fue total. La frialdad y la duda desaparecieron, dando paso a una furia helada dirigida por fin al verdadero enemigo. Se giró lentamente para encarar a Isabel, que lo miraba con una sonrisa expectante,
creyendo que su victoria era inminente. La sonrisa se congeló en su rostro al ver la expresión de Alejandro. Ya no era el yerno confundido y manipulable. Era el león defendiendo a su manada, y ella había cometido el error fatal de entrar en su jaula. Creí que ya habías hecho suficiente daño por hoy. Comenzó Isabel intentando tomar la ofensiva. Ya que esta mujer ha demostrado ser un peligro, lo mejor es que... Pero Alejandro la interrumpió, levantando una mano, un gesto que exigía silencio absoluto. Su voz, cuando habló, fue baja, controlada, pero con un filo cortante que hizo que Isabel retrocediera un paso. Tú no vas a decir nada más en esta casa. Nunca más. Le preparaste esa papilla. Se la diste a Sofía sabiendo perfectamente lo que podía pasar. Continuó Alejandro. Cada palabra un martillazo. Usaste a tu propio nieto, a la sangre de tu hija, como un peón en tu juego retorcido y clasista. Todo por tu egoísmo, por tu incapacidad de aceptar que la vida sigue. Isabel abrió la boca para protestar, para negar, pero la mirada de Alejandro la silenció. No había espacio para más mentiras en esa habitación. ¿Cómo te atreves?, siseó Isabel, recurriendo a su última arma. Elena se revolvería en su tumba si viera en lo que te has convertido, defendiendo a esta, cualquiera por encima de tu propia familia. Fue el error final. La mención de su esposa, usada de una forma tan vil, encendió la última chispa de furia en Alejandro. «Te equivocas», replicó él, su voz resonando en todo el salón. «Mi esposa estaría agradecida, porque esta mujer», dijo girándose para mirar a Sofía, con una emoción que ya no ocultaba, «no solo salvó a mi hijo de la soledad en la que yo lo tenía. Ella me salvó a mí. Me salvó de convertirme en un fantasma, en un hombre vacío como... ¿Tú lo entiendes?». Luego dio un paso adelante, colocándose simbólicamente entre Isabel y Sofía, creando una barrera protectora. Miró a su suegra directamente a los ojos y pronunció la sentencia final, con una claridad devastadora para que todos los presentes la escucharan. «A partir de hoy la familia de Mateo somos nosotros», dijo, haciendo un gesto que incluía a Sofía, a sí mismo y al cuarto del bebé en el piso de arriba. «Y en esta familia, en esta casa, tú ya no tienes lugar. Se acabó, Isabel». El silencio que siguió fue atronador. La orden era irrevocable. «Seguridad te acompañará a la salida», añadió Alejandro, su voz ahora desprovista de toda emoción, como si se dirigiera a un extraño. El rostro de Isabel pasó de la incredulidad a la furia y finalmente a la humillación. Su poder construido sobre la manipulación y el estatus se había desmoronado en cuestión de minutos. Sin decir una palabra más, se dio la vuelta y salió de la habitación, su figura encorvada una patética sombra de la matriarca que había entrado. Cuando el sonido de la puerta principal cerrándose resonó en la casa, fue como si una tormenta hubiera pasado. Alejandro y Sofía se quedaron solos en medio del vasto salón, rodeados por los escombros emocionales de la confrontación. El aire estaba cargado de todo lo que no se había dicho, de un año de dolor, de malentendidos y de un amor que nacía de la forma más inesperada. La batalla había terminado y ellos eran los únicos sobrevivientes. Él se volvió hacia ella. Quería disculparse, quería darle las gracias, quería decirle tantas cosas, pero las palabras parecían insuficientes. En su lugar, simplemente la miró, y en sus ojos Sofía pudo leerlo todo: el arrepentimiento por haber dudado, la gratitud infinita por su amor hacia Mateo, y el comienzo de un sentimiento nuevo, profundo y real, que la incluía a ella en el centro de su mundo. Sofía lo sostuvo la mirada, las lágrimas aún marcando sus mejillas, pero ya no eran de dolor o miedo. Eran lágrimas de alivio, de catarsis, de ser vista y valorada por fin. Una frágil sonrisa se dibujó en sus labios. En ese silencio, en esa mirada compartida, se forjó un nuevo pacto. Ya no eran el patrón y la empleada, el viudo y la niñera. Eran dos almas que se habían encontrado en la oscuridad de su luto y que juntas estaban listas para caminar hacia la luz. ¿Te está gustando esta historia? Deja un like y suscríbete al canal. Muchas personas no dejan el like y eso nos entristece mucho. Contamos con su ayuda. Ahora continuamos con el vídeo. Tras la expulsión de Isabel,
La mansión pareció exhalar un suspiro de alivio que llevaba un año contenido. Las barreras invisibles entre Alejandro y Sofía se disolvieron por completo, dando paso a una nueva dinámica basada en el respeto, la ternura y una profunda admiración mutua. Las noches ya no eran para el trabajo solitario de Alejandro, sino para largas conversaciones en la cocina, con 2 tazas de té humeante entre ellos. Se contaron sus vidas, sus sueños rotos y sus miedos más profundos. Él le habló de Elena, no con dolor, sino con el cariño de un recuerdo sanado. Ella le habló de Lucas, no con la amargura de la pérdida, sino con el amor eterno de una madre. En la honestidad de sus cicatrices compartidas, encontraron la más sólida de las fundaciones para construir algo nuevo. Unos meses más tarde, en una tarde soleada de primavera, Alejandro llevó a Sofía y a Mateo a El Retiro. No hubo flashes, ni restaurantes de lujo, ni gestos extravagantes. Mientras Sofía sostenía a un risueño Mateo en sus brazos, observando a los patos en el estanque, Alejandro se arrodilló frente a ella. Con la voz embargada por la emoción, le mostró un anillo sencillo pero elegante. «Sofía», comenzó, «me enseñaste que una casa no es un hogar sin amor. Me enseñaste a ser padre, y me recordaste cómo se siente tener el corazón vivo. No te pido que te cases conmigo para ser la madre de Mateo, porque en tu alma ya lo eres. Te pido que te cases conmigo, para que seas mi compañera, mi esposa, mi familia, para que construyamos juntos una vida sobre la verdad que hemos encontrado». La boda fue una ceremonia íntima, celebrada en el jardín de la mansión, que ahora rebosaba de flores coloridas plantadas por Sofía. Fue un día lleno de luz, no para olvidar el pasado, sino para honrarlo como parte del camino que los había llevado hasta allí. Inmediatamente, la casa reflejó su nueva realidad. Los fríos cuadros minimalistas fueron reemplazados por fotografías familiares en cada pared, Mateo dando sus primeros pasos, Sofía y Alejandro riendo en la cocina, los 3 juntos en la playa. El lujoso mobiliario se llenó de vida, con cojines cómodos y alguna que otra mancha de jugo. La mansión dejó de ser un museo de la riqueza para convertirse en un santuario del amor, un hogar ruidoso, feliz y perfectamente imperfecto. 3 años después, el jardín vibrante es el escenario de la fiesta del 4º cumpleaños de Mateo. El aire está lleno de globos, risas de niños y el olor a pastel. En medio de la celebración, Alejandro pide la atención de todos. Con Sofía a su lado, sosteniendo su mano, anuncia la creación de la Fundación Alas de Ángel. Con una voz clara y llena de propósito, explica que, en memoria de Elena y de Lucas, han decidido usar sus recursos para crear una red de apoyo para padres que han sufrido la pérdida de un hijo. Habla de cómo la empatía puede transformar el dolor más oscuro en un puente hacia la esperanza, y de su deseo de que ninguna otra persona se sienta tan sola como ellos se sintieron en su momento. Mientras los aplausos emocionados de sus amigos y familiares llenan el jardín, Alejandro rodea a Sofía con un brazo protector y la acerca a él. Sus ojos se encuentran en una mirada de amor y complicidad absolutos. Sofía, radiante, sonríe y posa su mano sobre la de él, que descansa suavemente sobre su vientre, notablemente abultado. Está embarazada. Es la promesa visible de un nuevo comienzo, el símbolo definitivo de que la vida, con su increíble capacidad de resiliencia, siempre encuentra un camino para florecer de nuevo. La escena final es la de Mateo corriendo hacia ellos, lanzándose a sus brazos para un abrazo familiar, completando la imagen de un amor que no nació de la perfección, sino de las cenizas, y que por eso mismo era indestructible. ¿Crees que es posible perdonar los errores del pasado para construir una familia mejor? Deja un like si crees que el amor verdadero siempre encuentra el camino. Suscríbete para más historias donde la bondad triunfa. Comenta, la familia es todo, si tú también crees en las segundas oportunidades.